quién tomó el convenio colectivo de trabajo. Ah, bueno, dale. Se la necesita. Sí, ahí está. Bien, bueno, hola Agustín y hola a la gente que vea esto. Estamos aquí en la Facultad de Psicología. Nada, suena, eso lo puede cortar. Sí, sí. Bueno, yo soy Luciano Pagani, estudiante de Psicología del último año. Yo también soy docente e investigador. Soy docente universitaria, les traigo algunas cosas muy cortitas. Me pidieron que hable rápidamente sobre alguna medida o alguna acción de gobierno que haya sido importante respecto del ámbito que yo habito, que es la educación pública, la educación universitaria. Voy a comentarles cuáles son los argumentos por qué voy a votarlo a Scioli para el balotaje. Yo también hablo desde este apoyo a las políticas de Gente para la Victoria. Por supuesto no quiero las políticas de Macri para la universidad. Sí al proyecto del Frente para la Victoria y por qué Macri no. Si bien podría contar algunas cosas respecto a mí, en donde me he visto bastante favorecida y cómoda en estos últimos años en relación al trabajo, en relación a la vivienda, en relación a la jubilación de mi mamá, me parece importante en este momento también no olvidar alguna situación que hemos vivido los estudiantes en los 90. En realidad a mí se me ocurre pensar en términos de tiempo, verdaderamente 10 años, 12 o 15, como se lo quiera pensar, es ciertamente un margen pequeño de tiempo en razón del lugar desde donde podemos partir tomando ese segmento. Y eso me parece que tiene que ver con un ejercicio de la memoria. Y bueno, yo comentaba en una clase la situación que vivíamos por ahí también en los 90 cuando nos graduábamos en esta carrera, en donde, bueno, era el pasaje de estudiantes a desocupados y era una situación que realmente no me gustaría que se repitiera. No tenemos que olvidarnos de que acá en el año 2003, cuando asumió Néstor, la facultad prácticamente estaba en bancarrota. Nosotras cursamos en los 90 y ya desde aquella época intentábamos reclamar por estas cuestiones y estábamos en un edificio muy devastado. No teníamos ni red de gas, no teníamos calefacción. Mucha precariedad en relación al edificio. Esto era aulas de chapa, donde no se podían dar clases, no se podía habitar esta facultad. Estuvimos partidos en dos sedes, cosa que hacía que tanto los docentes como los estudiantes no se encontraran, no podían intercambiar. La sanción de la Ley Superior de Educación significó, digamos, el peligro en cuanto a la gratuidad de la enseñanza. A su vez, los sueldos, cuando yo empecé a trabajar tenía un cargo simple en el cual le cobraba solamente 80 pesos. No se le hacían los aportes jubilatorios a los docentes. ¿Qué quiero decir con esto? En el año 2001, cuando yo tenía 9 años, recuerdo que en Entre Ríos, yo soy de Entre Ríos, los docentes, mis viejos son docentes, cobraban en un bono que se llama federal, se llamaba federal. El federal valía 70 centavos de peso, no era agarrado en el almacén, no era agarrado en la farmacia, no era agarrado en ningún lado. Menos aún si era fuera de Entre Ríos. Imagínense, si yo en el 2001 hubiese querido venir a estudiar a Rosario Psicología, eso hubiese sido imposible. Ese era el contexto nuestro en los 90 respecto a cada uno de nosotros y nuestros compañeros. La planta docente, el 50% de la planta docente eran ad honorem. No estaban reconocidos como trabajadores, por lo tanto no cobraban su salario y venían a dar clases gratuitamente. Voy a contar rápidamente que yo estuve 6 años trabajando ad honorem en la Facultad de Psicología. La figura del docente ad honorem es una figura infame para la educación pública, porque alguien que no cobra, digamos, por su trabajo. Nosotros hemos sido productos de la Universidad de los 90 y nos hemos recibido pisando el 2000. En un momento en donde verdaderamente lo que se avecinaba fue verdaderamente trágico, muy trágico, con lo cual es posible ver de modo muy nítido el contraste
respecto de una cantidad de producciones que el gobierno nacional ha tomado como bandera. Lo que les propongo a todos es que pensemos, a ver, qué sucedió por aquel entonces, en el 2001, cómo estábamos nosotros y a qué hemos llegado ahora. Hay muchísimas conquistas y logros que quienes teníamos 20 años en los 90 no podíamos ni soñar con que se fueran a dar, digamos, ¿no? Hacer cuentas de lo que hemos conquistado, de lo que hemos ganado en estos años. Y no solamente a qué hemos llegado nosotros, sino también poder ver a nuestro alrededor. A mí me resulta fundamental, sobre todo, no pensar de modo individual, sino en términos colectivos. Es una cuestión que también, bueno, nosotros de la psicología lo tenemos con el tema del edificio, que sin desconocer la importancia de la lucha estudiantil, fue necesario también un aporte y un reconocimiento por parte de las autoridades, en este caso del Poder Ejecutivo, para viabilizar el reconocimiento con respecto a generar un espacio digno de trabajo, estudio y producción de conocimientos. Hoy tenemos acá un edificio nuevo gracias a que hicieron el aporte para que este edificio se reconstruyera. Se ha construido un edificio nuevo, un comedor universitario. Todo eso se hace con fondos nacionales, se hace con el presupuesto del Estado Nacional y sobre todo con una decisión política clara. La decisión política clara es la defensa de la universidad pública para todos y todas. Se acaba de sancionar hace unos meses el nuevo convenio colectivo de trabajo del sector, una demanda anhelada de hace muchos años de los trabajadores de la educación superior para garantizar las condiciones de permanencia y estabilidad laboral en las casas de estudios. Habría la posibilidad de los concursos que venían cerrados hacía muchísimos años, pudimos concursar y tenemos cargos potenciados. Otra medida que me parece importante es mucho más cercana en el tiempo, que es la negociación por la cual se acuerda el nuevo convenio colectivo de trabajo y que en su artículo 73, creo que es el artículo 73, ¿no? Otorga la estabilidad laboral a todos los docentes que durante tanto tiempo no tuvimos la posibilidad de ingresar a la carrera docente, digamos, ¿no? Creo que eso jerarquiza la educación superior, jerarquiza el trabajo de los docentes. A partir del 2008, por una ley que se sanciona en nuestro país, no hay más docentes ad honorem en la Universidad Nacional de Rosario. Esto quiere decir que se abrieron concursos y las nuevas generaciones empezamos a poder rendir concursos y a tener cargos docentes y de investigación en nuestra facultad. Bueno, para mí esa medida fue muy importante, no solamente para mí personalmente, porque me otorgó una renta por un trabajo que yo hacía ad honorem que hice durante 6 años, sino que a todos los docentes de las universidades nacionales que estaban bajo esa figura se los rentó. Un avance que quisiera dejar claro y que hace de acá a una lucha para profundizar es que en la reforma de la ley superior aparece un artículo 2, la educación como un derecho y como un bien público. La concepción de la educación como una inversión social, como una obligatoriedad del Estado de garantizar el derecho al acceso a la educación, al acceso a la igualdad de oportunidades para acceder a la educación pública. Ese es un logro que ha tenido esta política que deja sentado un piso común de lucha para seguir avanzando en esto de que no nos mercantilicen. Hay un Estado que garantiza políticas de bienestar, políticas de acceso a derechos que antes eran negados para los trabajadores por la concreción de un sistema universitario nacional unificado donde hay al menos una universidad por provincia. El hecho de que yo haya llegado a esta instancia de estar a punto de recibirme no solamente tiene que ver con el esfuerzo que yo he hecho, sino de las condiciones políticas que me lo permitieron. Desde Kirchner en su momento hasta Cristina y hasta las últimas modificaciones a la Ley de Educación Superior siempre han valorizado y poniendo protagonismo en lo público. Hace muy poquito se votó, entre otras cosas, la ley por la gratuidad de la universidad pública y claramente el PRO votó en contra. Y además, estamos en la Facultad de Psicología, se ha votado en este tiempo la ley de salud mental, la nueva ley de salud mental, como también la ley de infancia de niños, niñas y adolescentes, que son grandes avances dentro del campo de la salud mental.
Eso que fue acompañado también de políticas, como decía recién, de derechos humanos, la ley de salud mental, la ley de financiamiento educativo. Ahora, las modificaciones con respecto a la ley de educación superior. Hacerse cargo de imponer en la agenda nacional el reconocimiento de derechos que históricamente han sido vulnerados, las políticas de memoria, verdad y justicia, la ampliación a 19 de las vacunas que no existían. Por otro lado, ¿no?, lo que hace que también hace a la universidad, que es generar políticas de inclusión social. Efectivamente, las nuevas universidades están permitiendo el acceso a los hijos de los trabajadores al estudio de la educación superior, eso se denomina ascenso social. Podríamos seguir la cuenta e inventariando, son muchos los logros del gobierno nacional. Estas políticas han permitido de alguna manera articular la producción de conocimientos con las demandas sociales, han permitido con sus vaivenes y con sus dificultades posicionarnos como institución también universitaria con respecto a los valores con los que siempre me he identificado, que es de alguna manera poner antes que los principios utilitaristas de las empresas o de la lógica del neoliberalismo, anteponer a eso los valores sociales y los valores de derechos humanos. Estamos hablando entonces de un gran abanico de cuestiones políticas, económicas, sociales. Nosotros sostenemos que la universidad no puede ser un lugar cerrado únicamente para los que puedan ingresar a ella. No hay un ingreso y un egreso, ni una adentro ni una afuera. La facultad es para el pueblo. Es muy importante entender que la facultad no es un lugar cerrado, no es una academia donde solamente entran los interesados, que esto es del pueblo y es para todos. Y como es una conquista y es del pueblo, hay que sostenerla y defenderla. ¿Qué sería con una política de achicamiento del Estado, como la que plantea el neoliberalismo y en este caso lo que sería el representante en Macri, de una política de achicamiento del Estado que llevaría necesariamente, indefectiblemente, a que todas estas políticas se vean reducidas y afectadas? No da lo mismo un modelo que precisamente se opuso a todas estas reivindicaciones sociales, políticas y educativas, y otro modelo que con sus dificultades la ha podido sostener, promulgar y seguir proponiendo. No nos da lo mismo Scioli o Macri. Efectivamente creemos que Scioli es la continuidad de la garantía de los derechos para los trabajadores, en este caso para los trabajadores de la educación superior. Ese pensamiento, ¿no?, de indistinción es producto, ¿no?, de una confusión que es completamente funcional a esos intereses que tienden a claudicar con todos estos avances que... Hay un proyecto que plantea claramente y francamente continuar por este camino y hay otro que no. Hay otro que plantea básicamente volver a las recetas neoliberales del FMI y del Banco Mundial, no solamente para la cuestión económica y para la cuestión del dólar, sino para la cuestión de la educación. Creo que no debemos permitir que esas políticas retornen a nuestro país porque son absolutamente lesivas para el conjunto de nuestra sociedad. Es más difícil construir que deshacer, que destruir, y creo que estamos en un momento importante respecto de la posibilidad de cuidar lo conseguido y de ir por más. Espero que esto les ayude a pensar su voto, y si esto define el voto de alguien, muy contento. Les agradezco a los compañeros que me hayan invitado a participar, porque para mí es muy importante colaborar para el triunfo de la continuidad de este proyecto y este